Hace justo una semana el dato de los 4 millones de parados ocupaba todas las portadas y confirmaba que el empleo en España es especialmente vulnerable en tiempos de crisis. Medidas de choque aparte, las alertas en la economía real deben servir, según los expertos, para sacar conclusiones que ayuden a estar mejor preparados para próximas crisis. Con la economía mundial tocando fondo, la receta que tratan de aplicar ahora los países occidentales es la de invertir más en innovación. Los datos confirman que las empresas que invierten en investigación y desarrollo aumentan un 16% su productividad y un 18% su capacidad de exportación. Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, reflexiona en Informe Semanal sobre la importancia que tiene la innovación en un momento como este. Ninguna economía está exenta de caer en una recesión de dimensiones impredecibles. Lo escribe Paul Krugman mucho antes de recibir en 2008 el Premio Nobel. En pocos meses, la velocidad del terremoto económico que sacude el planeta parece darle la razón a uno de los economistas más prestigiosos y también más controvertidos del mundo. Desde hace más de 5 años investiga las crisis económicas. Ahora su diagnóstico es demoledor. Nadie se salva, dice. Es una crisis sin precedentes porque en este caso es global. No se pueden aplicar para resolverla recetas del pasado. Aunque no todo está perdido, advierte Krugman, se acaba el tiempo y es tajante. Lo que está sucediendo solo tiene parámetros parecidos en el crack del 29, pero asegura, aquella gran depresión se acaba con un programa enorme de inversión pública que se conoce como la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto bélico que eleva el PIB de los Estados Unidos un 25%. Él insiste, se necesitan líderes innovadores, planes innovadores, si el mundo de verdad quiere aprovechar esta crisis para que no se repita la historia, para cambiar de rumbo. Es una crisis de una magnitud inaudita. Si nos ponemos tremendos, en lo que vamos de crisis hemos alcanzado los niveles de desplome de la economía mundial entre 1929 y 1930 e incluso 1931. No sabemos con certeza si tocaremos fondo próximamente. Al menos potencialmente podríamos hallarnos ante una segunda depresión. Esperemos que los políticos tengan suficientemente en cuenta la economía moderna y se acuerden de lo que ocurrió en los años 30 para que no vuelva a suceder. Pero es una crisis enorme, es de lejos la mayor crisis a la que ha asistido mi generación y no tenemos ni idea de cuánto puede empeorar. Es urgente. Ahora un modelo económico global agotado tiene que inventarse un nuevo futuro. Otro Nobel de Economía, Robert Solow, demostró hace décadas cómo la innovación tecnológica es un factor fundamental para el desarrollo. Los países más avanzados buscan en ella fórmulas para salir de la crisis. Pero Krugman, que participa en Madrid en el acto central del Año Europeo de la Creatividad y la Innovación, cuando concede la entrevista en exclusiva a Informe Semanal, no es optimista. Cree que aún es pronto para afirmar que otras burbujas basadas en nuevas energías puedan ser un motor para superar la crisis. Si se ha formado una nueva burbuja, tendrá que ser bastante pequeña porque se está hablando mucho, pero en realidad no se está invirtiendo demasiado. Sinceramente, una nueva burbuja nos podría ayudar bastante ahora mismo, aunque la acabáramos pagando más adelante. Este sería muy buen momento para tener otra burbuja. Disponemos de recursos para invertir en otra burbuja, porque hay desempleo masivo. Hubo un titular en un periódico satírico en Estados Unidos el verano pasado que decía: la nación exige una nueva burbuja en la que invertir, y en realidad es bastante acertado. Es contundente en el análisis. Según Krugman, los Estados Unidos están tomando medidas, pero no las suficientes. Critica con dureza algunos planes de Barack Obama. Europa, a su juicio, aún está haciendo menos, aunque los europeos tienen un gran amortiguador para los efectos de la crisis del que los demás carecen: su protección social, su estado del bienestar. Sobre el caso de España, que equipara al de California o Florida por los efectos negativos del boom inmobiliario, dice que tiene una situación especialmente difícil, a su juicio, aterradora.
Creo que España tiene un margen de maniobra limitado. Puede tratar de buscar ayuda fiscal, puede tratar de limitar el coste humano de la crisis, puede tratar de promover la productividad y la innovación. Todo esto ayudará. Pero en gran medida es inevitable que España se enfrente a un inmenso problema de adaptación. Recibió muchos fondos durante el boom y ahora los tiene que devolver de algún modo, porque tiene costes que no se pueden comparar con los del resto de Europa. Recomienda aumentar la productividad, potenciar el comercio exterior y apostar en todos los terrenos por la innovación. La innovación, desde luego, nos vendría bien tener a algún innovador a quien admirar. Una de las tragedias de esta crisis es que pusimos la etiqueta de la innovación a las manipulaciones financieras, que resultaron ser más destructivas que creativas. Esperemos encontrar algo mejor. Quiero creer que dentro de 10 años tendremos una economía en la que los héroes económicos serán los creadores de bienes y servicios útiles, no los banqueros. En esa dirección hay países y políticos que son un ejemplo. En Europa, Finlandia sale de una crisis en los 90 y gracias a la innovación protagoniza uno de los mayores éxitos económicos y sociales. El expresidente del país representa, como pocos, la pasión por crear algo nuevo. Le llaman el Kennedy finlandés. Cuando abandona la política se dedica a la universidad en el extranjero y a potenciar la innovación europea. Y ahora es vicepresidente de la empresa líder mundial en telefonía móvil. La innovación no es nunca solo un desafío económico y financiero. Ante todo, es un desafío mental. Hay que ser capaz de pensar sin ideas preconcebidas y arriesgarse. Hay que disfrutar arriesgándose. Esto es bastante atípico en los medios gubernamentales y académicos e incluso en el mundo de las empresas, donde en realidad la gente es bastante tradicionalista. Les gusta seguir haciendo las cosas de la misma forma que antes. Afirma que las políticas de innovación pueden ayudar a Europa a salir de la crisis y que las empresas que apuestan por la sostenibilidad son un factor de crecimiento decisivo para el tercer mundo. Si en 1990 alguien hubiera esperado o predicho que más de 4.000 millones de personas tendrían móvil en 2008 o 2009, hubiera sido imposible creérselo. Y sin embargo, hoy es un hecho. Podemos crear soluciones nuevas para impulsar el crecimiento de los países en desarrollo y mejorar su nivel de vida. 150 millones de euros para financiar investigación. Para España, el desafío es también iniciar la transición hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación. Esta es, según el presidente del Gobierno, una exigencia inaplazable. En los últimos 4 años se ha triplicado el presupuesto en educación e investigación, pero aún estamos por debajo de la media de lo que dedican los países avanzados. Buscando una salida para la crisis, se apuesta por sectores de futuro como la biotecnología, la industria aeroespacial o las nuevas energías. Estamos estableciendo relaciones bilaterales con todos los países, especialmente en los últimos meses con Estados Unidos, en medicina regenerativa o en energías renovables. Yo creo que esto nos va a dar una oportunidad, una ventana de oportunidad única para nuestro futuro. Aunque para todos los países el potencial de innovación tecnológica sigue siendo una solución, la falta de créditos y de inversión ahoga en este momento las iniciativas. Sin embargo, el mundo de Internet sortea mejor la coyuntura. Tal vez porque las industrias que nacen en torno al Silicon Valley demuestran que puede crearse un imperio económico de la nada, partiendo, como en el caso del buscador más utilizado del mundo o tantos otros, de lo que se inventaron un día 2 jóvenes en la precariedad de un garaje. La creatividad y la innovación viven de las restricciones. La restricción es buena. Cuando tienes poco, eres tremendamente eficaz. Nos pasa a todos con el tiempo. Cuanto menos tiempo tienes, parece que es cuando más haces. La restricción impone unas reglas de eficacia muy productivas a la innovación y a la creatividad. Entonces, el hecho de que veamos todas estas empresas crearse en garajes y en sitios no convencionales es porque el garaje pues, es más barato, cuesta menos que alquilar que una oficina. 2 innovadores de Internet se encuentran en una de las mecas de la modernidad en Madrid. Nacho Puel,
Utiliza por primera vez un ordenador a los 8 años. Trabaja en empresas líderes de Internet y funda después una web 2.0, un paso revolucionario para usuarios y empresas en el uso de la red. Sarin Denzel, un californiano que vive en España, crea con solo 22 años la red social española de más éxito entre los jóvenes, la mayoría de sus 3,5 millones de usuarios. Los dos demuestran que con conocimientos y poco más se puede hacer mucho. Son un pequeño ejemplo de cómo la creatividad mueve la nueva economía. Yo creo que la mayoría de grandes proyectos de Internet consolidados provienen de frustraciones, es decir, de personas que no podían llevar a cabo ciertas cosas y decidieron crearlas. Por ejemplo, YouTube viene de dos amigos que no podían enviarse un vídeo después de una fiesta y decidieron inventar su sistema para poder hacer eso. Yo creo que si pensamos todas las cosas que no nos gustan o que no se hacen como queremos, existen unas oportunidades muy tremendas de crear nuevos negocios y nuevas empresas. Es una gran ventaja porque lo que no tienes es una perspectiva de hacer las cosas como ya se hacen las cosas. Tienes una perspectiva fresca y creo que aunque puedes fallar y fallas y hemos fallado nosotros hemos fallado muchísimas veces, yo creo que lo importante es que como eres nuevo en hacerlo, te das igual y cuando la gente dice que no puedes conseguir algo, te pasas de ellos y lo haces. Si ahora hay nuevas herramientas que permiten lo que hace años parecía imposible, ¿no deberían servir para superar el cataclismo económico? Músicos de todo el mundo envían sus vídeos para optar a un puesto en una orquesta global que va a ensayar en Internet y a tocar en grandes salas. Una iniciativa que es también una buena metáfora de lo que deberían hacer quienes tienen en sus manos el poder económico del mundo. Elegir y coordinar a los mejores talentos para proponer soluciones que inventen otro modelo de desarrollo y ayuden a la gente. Es lo que pide este otro innovador movimiento en la red, Tocando por el Cambio. Pobres de todo el planeta, unidos por la música, cantan «Quédate conmigo». Reclaman así la atención de un sistema que se ha derrumbado como un castillo de naipes, perjudicando y dejando perplejos a millones y millones de seres humanos que en el fondo piensan, si la crisis era la respuesta, entonces, ¿cuál era la pregunta?